Jorge Morales de Labra, dice el presidente, el sistema, la red robusta. Bueno, llevamos ¿Sí o no? 50 años sin apagones, creo que demuestran que la red es muy fiable, lo cual no quiere decir que sea infinitamente fiable, porque si fuera totalmente fiable sería infinitamente cara. Tú dices, como director de Próxima Energía y como experto energético, claro, no es lo mismo gestionar renovables que nuclear y ya más complicado todavía, al mismo tiempo en el sistema, renovables y nuclear, ¿no? Correcto. Hace años, cuando no había renovables, hace 30 años, en el sistema eléctrico, cuando empezó a principios del siglo XX, había básicamente carbón. Y luego hidroeléctrica también, ¿no? Hidroeléctrica y carbón. Con eso son mecanismos, o sea, centrales de generación que son fácilmente gestionables. Lo importante en cualquier sistema eléctrico es en todo momento igualar la producción y el consumo. En cuanto hay un desequilibrio, pasa lo que pasó el lunes, que al final, si ese desequilibrio es muy grande, da lugar a un apagón, ¿no? Entonces, eso, con centrales que sean flexibles, es más fácil de hacer. Con las renovables, claro, pues como de repente puede venir una nube, si tú tienes una planta solar fotovoltaica, viene una nube y eso lo dejas sin producir, pues es más difícil, hay que prever otra planta que la ayude. Pero espera, con la nuclear también es muy difícil. ¿Por qué? Porque la nuclear es igual de inflexible que las renovables en la medida en la que es verdad que no es predecible, pero siempre está produciendo a piñón fijo y no es capaz de regular fácilmente. Entonces, cuando pasan cosas como las de hace justo una semana, había en el sistema español muchas renovables y nuclear. Y había muy poquitas centrales flexibles. Y no hay baterías, porque en otros sistemas, por ejemplo en California, que también tiene un sistema parecido, lo que han hecho durante los últimos años es multiplicar exponencialmente las baterías. Entonces, las cosa baterías, que no hemos hecho aquí. Y aquí no hemos hecho casi ninguna batería, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchas soluciones para mejorar la fiabilidad del sistema. Para mí el gran debate no es un debate cultural, energético, entre nucleares sí, nucleares no, renovables sí, renovables no. Para mí es algo ha fallado en la planificación de nuestra red. Nos decían que era invulnerable, que esto no podía pasar, lo decía Beatriz Corredor, y resulta que sí puede pasar. Pero ¿qué me preocupa, Jorge? Que es que ha habido alertas, ha habido avisos de que estaban pasando cosas, de que podía pasar. Eso nos lo estáis diciendo los expertos. A ver, alertas hay, lo que pasa es que, Antonio, aprovechar ahora el apagón para decir, es que ya te lo dije, como he visto, por ejemplo, en estas últimas semanas, ¿no? Es que Repsol la semana pasada en la refinería de Cartagena tuvo un incidente y entonces eso ya se venía viendo, ¿no? Es muy precipitado porque no sabemos lo que pasó el lunes. Entonces, no sabemos si hay alguna relación con el incidente de Repsol o con el incidente del lunes. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Sabemos que se produjo lo que se llama un hueco de tensión en la red. ¿Qué es un hueco de tensión? Un hueco de tensión, como su propio nombre indica, es una caída drástica de tensión, pero durante un tiempo muy corto. Sabemos que se produjo. Ahora bien, un hueco de tensión se puede producir por muchas razones. Y te voy a dar algunos ejemplos. Se puede producir porque caiga un rayo. Ahora está habiendo tormentas en la península. Puede caer un rayo. Se puede producir porque haya un gran consumidor que se conecte de repente a la red. Los motores, cuando entran en la red, chupan mucha energía, mucha corriente, que es lo que se llama, y entonces lo que pasa es que producen un hueco de tensión. Puede producir porque se caiga una central grande, una central nuclear, por ejemplo, o un gran parque solar. Es decir, hay muchas razones que dan lugar a un hueco de tensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos vinculando un hueco de tensión que se produjo en una zona geográfica X una semana antes con el que se produjo el lunes, que no sabemos todavía por qué se produjo. Pues esto es lo que es un salto al vacío. A ver, es decir, no sabemos todavía cuál fue el incidente 1, no sabemos cuál fue el incidente 2, lo que sí que sabemos es que hubo un hueco de tensión. Y también otra cosa muy importante, lo que dijo el presidente del Gobierno el propio lunes, que también se precipitó en ese momento, cuando habló de que 15.000 megavatios habían desaparecido, como diciendo, es que esto es una especie de confabulación también como la de hoy, ¿no? Una confabulación, no sabemos, un sabotaje, ¿no? No, eso es absolutamente normal. El sistema eléctrico, cuando hay un incidente que dura más de 1,5 segundos, está programado para desconectarse, precisamente para protegerse. La semana pasada hablaban de una perturbación de 5 segundos de inestabilidad total, pero es que hay más. Jorge, espera un momentito. Laura Vilamor, la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, ahora nos dice que también 19 segundos antes hubo otro lío. Explica Sara Agesen, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, que la investigación lo que ha detectado es otro nuevo incidente, una perturbación. Dice que se dio 19 segundos antes del apagón, una perturbación en el sur de la península y en varias instalaciones, una pérdida de generación que se suma ya a los otros 2 incidentes conocidos. Hemos visto que 19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto otra perturbación que se suma a las 2 anteriores. Tenemos que ver si hay relación entre ellas, si no hay relación entre ellas. Hasta ahora sabemos que esa 19 segundos antes ha ocurrido en el sur de España y las 2 siguientes ocurrieron en el suroeste de España. 19 segundos antes fueron
varias instalaciones de generación, no fue una, fueron varias y estamos identificando en el sur de España, todavía no tenemos identificadas cuáles son. ¿Qué te parecen estos 19 segundos previos? 19 segundos, yo comprendo que a la mayor parte de las personas le parezcan muy poco tiempo. En el sector eléctrico es una eternidad, porque el sistema gira una vez cada 20 milisegundos, 20 milésimas de segundo, ¿vale? Es decir, gira 50 veces cada segundo, es decir, en 20 segundos, ¿vale?, ha girado 1000 veces. Entonces, claro, habrá que determinar, por eso se va a tardar tiempo en saberlo, ¿eh? Salvo que pongamos la inteligencia artificial a funcionar. El problema aquí es que hay del orden de 6.000 puntos de control en la red y del orden de 60.000 plantas, es decir, hay del orden de 70.000 puntos que tienen registro milisegundo a milisegundo. Y ahora es esencial lo que insinúa la vicepresidenta, que es establecer si hay relación entre algunos incidentes o no. Porque, Antonio, como te decía hace un momento, hay incidentes todos los días en la red, todos los días. Lo que pasa es que la red está pensada, que es lo que llamamos los ingenieros el sistema N-1. ¿Qué es esto de N-1? Muy fácil. Está pensada para que un fallo simple de cualquier elemento, sea el que sea, inmediatamente se resuelve. Y por eso todos los días no hay apagones. Lo que está demostrado es que el lunes de la semana pasada seguro que hubo un fallo múltiple. Fíjate, tenemos una información que no sé si conocías, porque acabamos de confirmar esta información, acabamos de preguntarle a la red eléctrica hace una hora qué tiene que decir, de momento silencio, pero La Sexta tiene informes internos de red eléctrica. Y atención, la compañía de red eléctrica ha reconocido en un informe interno que 6 días antes y 4 días antes del apagón del lunes, atención, había incidentes, una combinación de incidentes que nunca jamás se habían producido. Es decir, Red Eléctrica en su informe interno sabe que 6 días antes y 4 días antes del apagón, Inés García, se habían producido esos incidentes que jamás se habían combinado, nunca jamás había ocurrido. Sí, en este informe al que ha tenido acceso La Sexta, ese informe interno de Red Eléctrica, se habla de una combinación de causas. Esa es la expresión exacta, aunque en el fondo se refieren a una combinación de situaciones, de incidentes que por separado se habían dado, pero nunca hasta la fecha habían coincidido todos al mismo tiempo. Hablamos del 22 y 24 de abril, es decir, 4 y 6 días antes del gran apagón. Como decimos, combinación de situaciones juntas al mismo tiempo, esas nunca se habían producido. Por separado, estas situaciones ya habían ocurrido y en esas dos ocasiones, el 22 y 24 de abril, los técnicos lograron estabilizar el sistema en pocos segundos, pero 6 días después, el 28, esa contención ya no fue posible. En el caso del día 22 de abril, la desconexión de la producción renovable incrementó aún más. Esto es lo que dice el informe interno de Red Eléctrica. Los niveles de tensión. Aguantó el sistema el 22, aguantó el 24 de abril, pero el 28 ya no. Combinaciones de causas de incidentes que nunca jamás se habían producido al mismo tiempo, y lo reconoce Red Eléctrica, es decir, 6 días antes, 4 días antes. Jorge. Eso no quiere decir que el lunes pasado fueran esos mismos incidentes. Vuelvo a lo mismo. Sí que dice Red Eléctrica una cosa, dice la producción renovable en esos incidentes de unos días antes, que se sabe, se desconectó. Y la cuestión siguiente es, claro, porque el Boletín Oficial del Estado, desde el año 2011, ojo lo que voy a decir ahora, desde el año 2011, no desde ahora, Miguel Sebastián, entonces de ministro de Energía, desde ese momento obliga a las pequeñas centrales de generación a desconectarse cuando hay un incidente que dura más de 1,5 segundos. Y aquí el incidente duró más de 1,5 segundos. Es decir, que efectivamente, si hay una normativa que le dice a la gente que tiene pequeños paneles solares en su casa, en su tejado, se desconectaron el lunes 1,5 segundos después, mucho antes de que fuéramos al apagón. ¿Por qué? Porque están obligadas a hacerlo. Y porque antes de conectarlas a la red tienen que pasar por unas pruebas que acrediten que pasado 1,5 segundos se desconectan. Entonces, ahora hay que cambiar esa normativa y hay que decirle a todas las personas que tengan un panel solar en casa que no se desconecten para no agravar el problema. Bueno, pero eso sí se hizo en 2011 es por algo. ¿Sabes por qué se hizo? Para proteger a los trabajadores de las compañías eléctricas, porque si no se desconectan las plantas cuando pasa 1,5 segundos desde una desconexión, ¿qué pasa? Que cuando tú das un cero en una zona para arreglar una línea y pones a un trabajador a operar encima de un poste de alta tensión, se electrocuta. Y por esa razón, o sea, es decir, que el sistema es muy complejo y hay una serie de protecciones que funcionan. Pero, y Jorge, disparan en un momento determinado. Tenemos que reforzar, tenemos que mejorar la planificación, tenemos que mejorar la apuesta por las baterías, por el almacenamiento de energía. A ver, y eso no se está haciendo. Yo creo que trabajar en un sistema más fiable seguro que es aplaudido por la mayor parte de la población. Pero, Antonio, como he dicho muchas veces también en esto, hay que poner en el otro lado el coste. Porque, como te he dicho hace un rato,
un sistema infinitamente fiable es infinitamente caro. Entonces, a lo mejor hay que decirle a la gente, oiga, ¿usted quiere tener un sistema donde haya un montón de gas natural detrás? Las centrales de gas llevan años pidiendo cientos de millones de euros porque están diciendo que no les sale rentable operar solo dos horas al día, como están operando ahora. ¿Estamos dispuestos a pagarle todos los españoles 200 millones de euros todos los años para que se queden por si acaso hay una cosa como la del otro día? A lo mejor sí, o a lo mejor no, depende de lo que nos cueste. Próxima Energía, Jorge Morales habla, director y experto. ¿Puede volver a pasar? No se sabe porque no sabemos lo que pasó. ¿Puede haber un apagón? Seguro. Cualquiera que te diga que el sistema es 100% fiable te está engañando. ¿Puede haber un apagón? Por Seguro. Tanto, Beatriz por Corredor lo mismo, no mintió y nos engañó cuando dijo que era imposible. Sí, totalmente. Eso no se puede decir. En ningún sistema tiene 100% de fiabilidad. Tiene 99, muchos 9%. Pero no es 100%. Jorge, gracias. Volvemos enseguida a 11:35. Atención.